Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque por fin les traigo el wrap-up de mayo del 2020 y les quiero contar que probablemente este será el wrap-up más largo de la vida y también probablemente será el video más largo en mi canal, y eso que ya tengo muchos, pero les cuento que ahorita estaba anotando todas las lecturas que hice en este mes y después de contar y contar y contar me di cuenta que eran más de 50, así es, más de 50. Les cuento que entre la pandemia y algunas cosas personales he estado leyendo mucho este año y particularmente en los primeros meses del año, y sabía que había leído mucho porque en este mes particularmente leí muchas novelas gráficas, cómics y un par de relatos cortos que se leen en menos de media hora, una hora, 2 horas, entonces por eso son muchos, pero no sabía que eran tantos. Y bueno, sin mucho más preámbulos, nada más les voy a decir que trataré de ser muy breve. Espero que este video no pase de una hora, aunque conociéndome no sé si pueda lograr esto y probablemente la Gaby que está editando esto se va a reír mucho, pero bueno, esa va a ser mi meta, así que sin mucho más preámbulos vayamos directamente a hablar de estos más de 50 libros. El primer libro que leí se llama Los que aman odian, de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Cázares. Este es un relato corto, yo diría que como una especie de novela policíaca o algo así, en donde nuestro protagonista se va a vivir a una isla o bueno, a pasar las vacaciones ahí, y de repente hay una muerte y no saben muy bien si es un asesinato o no, si fue un suicidio, si fue algo más. Entonces toda la trama gira en encontrar pues qué fue exactamente lo que pasó y cómo. Y pues es un libro que siento que era una especie de burla sobre en sí cómo se llevan a cabo las novelas policíacas, pero no estoy muy segura de eso. Fue una novela que me entretuvo, pero se me hizo un poco pesada en la forma en la que está escrita. Siento que es muy pretenciosa y usan unos adjetivos y unas palabras muy rimbombantes. Pero pues fue una historia interesante si les gusta el estilo así de Agatha Christie y o quieren ver, como les digo, una especie de sátira de ese género. Creo que es una obra interesante y no es muy larga. El segundo libro que leí es una novela gráfica que se titula En un rayo de sol, de Tillie Walden. Esta es una novela gráfica que ha sido muy pero muy querida y muy famosa porque creo que empezó en internet y ya después, cuando la autora ya tenía como que muchísimas tiras, pues la lanzó como una novela gráfica en conjunto y ha tenido mucho éxito. Entiendo el éxito porque tiene una, pues en sí estética muy muy bonita, y en sí la historia y los personajes sí son muy entrañables. Es la historia de un mundo futurista alterno en el cual solo hay mujeres, y en este mundo vamos a ver la historia de como 5 o 6 que nos cuentan a qué se dedican, qué hacen. Y una particularidad de esta historia es que se desarrolla en el espacio, entonces pues todo el ambiente y como que el fondo de todo esto es muy interesante. Es una historia que habla mucho de la amistad, del amor, de en sí las relaciones personales y también como el crecimiento de las protagonistas. Y fue una historia que me gustó. Hay algunas cosas que no entendí muy bien o que siento que no se explican a profundidad, pero si omiten eso, la verdad es que es una historia bonita y sobre todo artísticamente sí es muy preciosa. Después leí otra especie de novela gráfica que se llama Black Dog, The Dreams of Paul Nash, de Dave McKean. Esta es una novela gráfica que podría titularse en español como El perro negro, los sueños de Paul Nash, que es un artista bastante reconocido y que fue pues muy famoso en su época. Y este libro es una especie de revalorización y como de, pues no sé, una especie de tributo a este autor, en el cual por medios distintos tratan de exponer lo que fue su vida, su obra, sus inspiraciones, algunos traumas o problemas que tenía, cosas que abordaba recurrentemente en su obra, pero todo está hecho con estilos muy distintos. Entonces a lo largo del libro vamos a ver entre 2 y 6 hojas de un arte pues bastante distinto que aborda, como ya les dije, cosas relacionadas con este artista. Y es un libro que me gustó bastante porque, a pesar de que es, como les digo, muy ecléctico y muy caótico en el estilo, sí sigue una línea de pues darnos a conocer la vida del autor y muchas de sus influencias, y al mismo tiempo es un libro que habla de la guerra, del arte, de las relaciones personales, y es un libro que, no sé, sí me hizo sentir bonito, y si les interesa tanto el autor Paul Nash como el arte en general y en sí la vida de los artistas, creo que es un libro que vale mucho la pena. Después leí otra novela gráfica que se llama Driving Short Distances, de Geoff Winterhart. Este es un libro que en español se traduciría algo así como Conduciendo distancias cortas, y es una novela gráfica como que muy, pues no sé, cotidiana, en la cual nos cuentan la historia de un joven que pues pareciera que no tiene así como muy definido qué quiere hacer o cómo, ni pues a qué dedicarse, y un día llega un señor que es conocido de su madre y le dice: ven, yo te voy a dar como un trabajo para que me ayudes en mi negocio.
y básicamente él lo empieza a acompañar y lo que hace es, pues acompaña a este hombre en algunos de sus viajes de negocios o al menos en, pues esos trayectos que hacía para ir con los clientes. Y en ese camino el señor le empieza a contar un poco de su vida, de su historia, de sus opiniones y cuestiones así. Y poco a poco vemos cómo nuestro protagonista va cambiando un poco el chip. Era una persona introvertida, muy seria, que no entablaba conversaciones fácilmente y poco a poco esta persona sí va cambiando un poquito su forma de ser y su forma de ver el mundo. No creo que tenga una pues historia o una moraleja así muy grande, pero sí es una historia entretenida y sí me gustó. Después leí otra novela gráfica que me gustó bastante, aunque ya viéndola un poquito de lejos siento que no es perfecta y siempre lo supe, pero aún así me gustó bastante. Y es una que se llama La obsolencia programada de nuestros sentimientos de Sidrao. Y esta es una novela gráfica en la cual vamos a ver a nuestros dos protagonistas, que son dos personas ya de edad avanzada, creo que uno tiene como 58, 59 y la mujer tiene como 62, 63. Y ellos se conocen y como creo que se pueden imaginar, empiezan a enamorarse. Y la historia va sobre cómo se conocen, cómo empiezan a interactuar y finalmente, pues, qué pasa si es que se desarrolla una relación romántica entre ellos o no. Y cómo reacciona la sociedad porque ellos ya son personas, pues, adultas, ¿no? Y es un libro que me hizo reflexionar mucho sobre en sí lo que pensamos sobre las personas de la tercera edad y cómo en muchas ocasiones la gente dice, no, pues ya llegaste a esta edad, entonces ya casi, casi como se acabó tu vida o tienes solo pues ciertas áreas en las que te puedes desarrollar o algo así. Y en este libro sí vemos qué es lo que puede pasar en estas edades, ¿no? Que al final no es como que se acaba la vida y puede todavía darse algo tan bonito como es una relación romántica y el enamoramiento y todas estas cuestiones. Entonces es una historia que a mí se me hizo muy bonita, no es perfecta, tiene algunas cosillas ahí medias raras, pero definitivamente transmite esos sentimientos y emociones y yo estaba súper emocionada con la historia, así que se la recomiendo mucho si quieren sentir con una obra, definitivamente recomendada. Después leí Género Queer de Maya Kobabe. Este es un libro del cual pues yo creo que se ha hablado mucho últimamente en la comunidad y esta es una memoria autobiografía de la autora en la cual ella nos cuenta su experiencia dándose cuenta de que es alguien queer, que no se identifica mucho con ser mujer, ni con ser hombre y que pues de repente tenía un poco de conflictos con este género que la sociedad le asigna. Es una historia de verdad muy interesante porque al menos a mí se me hace totalmente pues extraño, ¿no? Es una situación y una forma de pensar que a mí ni siquiera me había pasado mucho por la cabeza y creo que es muy interesante conocer estas perspectivas y también replantearnos cómo podemos pues hacer una sociedad que pueda aceptar a estas personas y también cómo podríamos cambiar un poco estas concepciones del género, si vale la pena tenerlos o no, y cómo emplearlos adecuadamente. Entonces, sí, pues por ese lado está interesante. Debo decir que no me encantó, pero fue más por el estilo que en sí por la temática. Por la temática sí me parece una historia digna de leerse. Después seguí con otra novela gráfica que se llama Aquel verano de Mariko Tamaki. Esta es una historia de dos chavitas que se van un verano como de vacaciones a una especie de bosque o algo así y ellas ya tienen mucho tiempo asistiendo a este lugar anualmente o no sé si 2 veces al año. Y pues básicamente en este momento de su vida ellas tienen como 15, 16 años y les toca percatarse de algunas cosas ya de la adolescencia, de algunas cuestiones también de cómo están sus papás y cómo es la relación entre ellos. También se empiezan a cuestionar un poco esta amistad y cómo se llevan entre ellas. Y es una historia interesante, les digo, no siento que tenga así como la resolución gigante ni la moraleja impresionante, pero es una historia de qué pasa en el día a día y cómo también en un periodo de tiempo como es un verano, pues pueden suceder muchas cosas y puedes llegar a reflexionar mucho sobre tu vida, lo que quieres y las personas que te rodean, ¿no? Entonces es una historia interesante así como de coming of age. Después leí otra vez otra novela gráfica que se llama El príncipe y la modista de Jen Wang. Esta también fue muy conocida hace unos meses y entiendo por qué, por la temática que relata. Y nos cuenta la historia de una chica que de repente descubre su amor por la moda y por diseñar. Entonces se hace modista y al inicio está trabajando para un lugar, pero de repente hace un diseño pues muy, muy llamativo. Y a partir de ahí el príncipe le habla, ve sus diseños y le dice que le gustaría que fuera su modista personal. Y pues no les cuento más detalles, pero esa pequeña relación pues va a convertirse en otra cosa y vamos a conocer más tanto del príncipe como de nuestra modista.
Y es una historia tierna, entretenida y llamativa. Sobre todo creo que si les gusta la moda van a disfrutarla. Después leí un libro que me gustó muchísimo que se llama Arrugas de Paco Roca. Esta es una novela gráfica en la cual vamos a ver la vida de varios personajes en un asilo y vamos a ver qué pasa a lo largo del tiempo con muchos de estos personajes. Y es una historia que en realidad me gustó bastante porque nos habla mucho de cómo fue la vida de estos personajes, cómo se sienten ahora y cómo ven el futuro, ¿no? Es un libro que es un poco fuerte porque al final pues es la vida en un asilo y sabemos que no es particularmente fácil, sobre todo no solo por la cuestión de que están pues encerrados, sino también el hecho de que hay muchas enfermedades y poco a poco el deterioro se va viendo. Entonces es un libro así como agridulce, pero tiene unos momentos muy bonitos y también es un libro que nos ayuda mucho a valorar la vida, esta vitalidad que tenemos, sobre todo cuando somos un poco más jóvenes. Y sobre todo es un libro que nos permite darle muchísima más importancia y valor a las personas de tercera edad. Es un libro que nos recuerda que debemos de escuchar sus historias, que debemos de estar con ellas y que también pues debemos de contemplar y considerar esta vida, que si bien nos va, probablemente vamos a estar en algún momento ahí y es importante que estemos ahí para esas personas, ¿no? Entonces es una muy bonita historia, agridulce, pero se la recomiendo bastante. Después leí otro de mis cómics favoritos y es The Vision de Tom King. De este libro ya les hablé en varios videos porque fue un libro que me encantó. Es la historia de The Vision o La Visión, que es una especie de superhéroe, que es un androide que pues trata de tener una vida como humano. Y lo interesante en este cómic es que The Vision tiene una familia, una esposa y 2 hijos, y ellos se van a vivir a un suburbio americano y a partir de ahí pues tratan de interactuar con los humanos, tratan de tener una vida normal, de tener una vida de familia, pero se van a dar cuenta que la gente de la comunidad no les habla muy bonito, no los trata tan bien, les tienen hasta un poco de miedo y esto les causa pues bastante inconformidad y como que se sienten tristes y inseguros y pues no muy a gusto con la situación. Entonces vemos todas estas emociones tan humanas en estos humanoides, en estos androides. Y es un libro que me impactó bastante porque al inicio empezó así como que, ay, sí, es una historia de androides y es un cómic y al final él forma parte de los Avengers o como que les ayuda. Entonces está muy enfocado en eso y de repente vamos a ver todo este lado tan humano de estos androides que tratan de integrarse a una sociedad que les hace el feo porque son diferentes, porque no son exactamente iguales, porque no vienen del mismo lugar, porque no tienen las mismas ideas o la misma educación. Y es un libro que a mí personalmente me gustó muchísimo. También aborda mucho el tema de la familia, de las relaciones personales, de los hobbies. Y de verdad es una historia preciosa. A mí casi casi me hizo llorar al final porque tiene pues unas partes súper emotivas y muy bonitas. Entonces se los recomiendo muchísimo, de verdad. Denle una oportunidad a The Vision de Tom King. Después leí otra novela gráfica que se llama The Now of Brown de Clint Dillon. Esta fue una novela que la verdad no me gustó mucho. Debo decir que el arte es muy bonito y la paleta de colores que utilizan y en sí las ilustraciones son preciosas, pero en sí la historia no me acabó de convencer o como que no sé si no la entendí. Y nos cuenta la historia de una mujer que no sabemos exactamente bien, pero como que sí tiene algún problema o psicológico o algo así, como que le dan pues no sé si ataques de soledad o de depresión o lo que sea. Y ella pues nos cuenta un poquito de su vida y nos cuenta que tiene un trabajo y pues tiene una vida así, podría decirse que normal, les digo, exceptuando estos episodios así como de tristeza y de pues no sé, como de estar perdida. Y un día se enamora de un hombre y este hombre y al mismo tiempo otras personas como que la inclinan a irse un poco por cuestiones de yoga y de cosas un poco más espirituales. Y la historia va sobre cómo, pues, por un lado va su relación con este hombre que le gusta y por el otro lado cómo va esta cuestión un poquito más espiritual. Y no les cuento más detalles, pero pues sí, les digo que no me acabó de convencer, pero admito que tiene unas ilustraciones muy bonitas. Después, desgraciadamente, leí un libro que no me gustó y fue una serie de cómics que me dio tristeza que no me gustara porque ya he leído otra obra del autor que me encantó, entonces iba con muy altas expectativas, pero debo decir que aquí Brian McGrath me quedó un poco mal. Y bueno, este autor tiene una serie que se llama Y, el último hombre, que es genuinamente magnífica, es muy buena y es un mundo en donde hay puras mujeres y solo hay un hombre. Y los personajes, el ambiente, la historia de esa novela gráfica a mí me encantó. Entonces iba muy
emocionada de leer este libro que se llama Paper Girls y debo decir que no me gustó. A pesar de que nuevamente vemos que el libro está muy enfocado en las protagonistas, que son unas niñas que se dedican a básicamente entregar el periódico en las casas en las mañanas y básicamente estas niñas se conocen y a partir de ahí, pues no es spoiler, pero les voy a decir que hay involucrados viajes en el tiempo y cosas así. Y para mí esto pues no me acabó de convencer en esta historia. No les quiero contar muchos detalles porque una, ni me acuerdo y dos, no creo que valga la pena. Yo les diría que esta serie sí de plano la pasen, no hay nada muy interesante. El arte tampoco es muy bueno, la trama está dos y los personajes están decentes, pero tampoco salvan mucho la historia. Así que yo les diría que si quieren leer algo de Brian Vaughan, mejor lean Y el último hombre, que esa sí es una obra muy, pero muy buena. Después leí otra novela gráfica que se llama La vida es buena si no te rindes, de Seth. Esta es una historia en la cual vamos a ver a un ilustrador que pues un día está haciendo como una reflexión de su vida y al mismo tiempo está buscando más información de uno o dos artistas en particular y lo vamos a seguir en esta búsqueda de los artistas, de en sí pues revistas y algún tipo de publicación en donde aparezca el trabajo de este hombre. Y esa es básicamente la historia. Hay un poquito más de pues, sus relaciones con otras personas, pero en realidad se me hizo una historia como que muy X y no se me hizo muy entretenida, así que no se la recomendaría mucho. Después leí los primeros dos volúmenes del manga Monster de Naoki Urasawa. Esta fue una serie que a sus inicios sí me enganchó y de hecho no sé por qué no la continué, pero bueno, básicamente va sobre la historia de un neurocirujano o un cirujano, no sé muy bien cuál era su especialidad, que un día practica una operación en un niño y vamos a decir que rompe un poco las reglas por salvarle la vida a este niño y posteriormente, después de muchos años, él se da cuenta que este niño probablemente está haciendo cosas malas y tiene que ver, pues si en primera instancia es este niño el que él operó y en segunda, pues cómo puede parar todos estos acontecimientos, ¿no? Porque por un lado él decía, yo estoy salvando una vida, pero por el otro lado, esta vida que salvó está acabando con más vidas, ¿no? Entonces entra todo un conflicto ahí como que emocional, ético, moral y demás. Y está bastante interesante la historia, la verdad. Yo creo que sí voy a leerla después y les tendré más noticias en un próximo wrap-up. Después leí una novela gráfica que se llama Epiléptico de David V. Este es una especie de memoria novela gráfica en la cual el autor nos cuenta de su experiencia teniendo un hermano con epilepsia. Y esta novela gráfica me causó un poco de conflictos porque a pesar de que por un lado te da mucha información sobre la epilepsia, por otro lado siento que el mismo autor como que se burlaba mucho de la condición del hermano y no sé, en algunas ocasiones veía mucho resentimiento, hasta se percibe un poco de odio, que igual y no es que esté ahí, pero sí se siente como algo negativo que él pues siente por su hermano y eso es un poco incómodo al momento de leerlo. Y este libro tiene unas ilustraciones muy buenas, la verdad es que me recordaron mucho al estilo de Marjane Satrapi, no es exactamente igual y las temáticas son muy distintas, pero es este estilo de blanco y negro, como que con mucha tinta y con un estilo así como que medio caótico, en donde también entran cuestiones un poquito más espirituales, históricas, políticas y también al mismo tiempo todo este ambiente familiar. ¿Cómo es que el tener una persona que padece epilepsia puede tener efectos en las familias y en los integrantes de esta? Y es un libro interesante, como les digo, siento que hay algunas cosas que no me acabaron de convencer o gustar, pero si les gustaría conocer un poco más de la epilepsia con un formato de novela gráfica, pues es una opción buena. Después leí otra novela gráfica que se llama Todo lo que pudimos de Thi Vai. Esta es una historia que en realidad me gustó bastante y es la historia de una familia de Vietnam que se va a vivir a Estados Unidos y nos cuentan toda su travesía, desde por qué se fueron, cómo vivían antes y posteriormente qué es lo que pasa una vez que llegan acá y cómo tratan de lidiar con este cambio de culturas y con este cambio de, pues en sí, forma de vivir y de actuar. Y es una historia que en realidad está muy bonita. No solo es una historia así como muy emotiva, sino que también tiene unas ilustraciones y unos colores muy llamativos y preciosos. Entonces, si les interesa como una historia de extranjeros contada de una forma pues un poquito más poética y artística, creo que esta es una buena historia. Después leí un libro muy cortito que se llama Philosophy, a Discovery in Comics de Margaret de Hare. Este es un libro que sería algo así como filosofía, un descubrimiento en cómics y básicamente es un resumen, pero muy resumen,
de la historia de la filosofía o de algunos de los pensadores más importantes, presentado con cómics y con algunas inserciones y comentarios de la autora. Y es un libro que se me hizo pues bien, pero tampoco se me hizo la gran cosa porque, para serles honesta, es muy cortito, entonces tratar de cubrir todos los temas y autores importantes para la filosofía en tan poco espacio, pues no son exactamente algo que yo recomiende. Pero si les interesa tener así como algo súper superficial de la filosofía, pues podría funcionarles. Después leí otra novela gráfica que se llama Cicatrices o Stitches de David Small. Este fue un libro que en realidad me gustó mucho, a pesar de que la temática es muy difícil y es una historia muy complicada y rara y no es muy bonita, pero el libro en sí me gustó mucho, tanto las ilustraciones como la forma en la que está narrado, y en sí la historia es muy interesante. Y nuevamente es una memoria o autobiografía del autor en la cual nos cuenta un poco de su infancia, que llegó un momento en donde tuvo un problema aquí por el cuello, la garganta, y de repente lo tuvieron que operar y quedó, podría decirse que mudo por un tiempo. Entonces, ¿cómo es que él lidió con esta situación? Y posteriormente, ¿cómo es que lo trataron sus papás, que también eran unos papás muy extraños y que definitivamente no le ayudaban mucho en esta cuestión? Y lo que me gustó mucho de este libro es que está retratado de una forma muy, pero muy buena, a pesar de que las ilustraciones no son tan detalladas. Siento que el autor maneja muy bien las sombras, los colores, en sí, pues todos los planos, y se me hace un trabajo artístico muy, pero muy bien realizado. Y la historia es también muy interesante porque vamos a ver cómo cambia la concepción de la familia y en sí de pues todos los personajes con el paso del tiempo y con el paso de algunas explicaciones. Después leí otra novela gráfica que también me gustó muchísimo y se llama Asterios Polyp de David Mazzucchelli o Mazzucchelli o como se pronuncia, disculpen. Y esta novela gráfica me gustó muchísimo porque tiene un formato estético muy pero muy peculiar. Usa mucho las formas geométricas para mostrar a los personajes, y tanto los colores como en sí la forma en la que está pues dibujado se me hizo muy original y muy bonita. En realidad fue el aspecto estético que me gustó bastante, y aparte la historia es muy buena. No sé por qué me gustó, porque a pesar de esto no tengo como muchas similitudes con el protagonista, pero fue una historia que me gustó bastante y se la recomiendo mucho si les interesa ver un formato de novela gráfica inusual y una historia muy enganchante. Les cuento brevemente que Asterios es un arquitecto que trabaja tanto como arquitecto como profesor, y él pues se dedica a todas estas cosas. Es, podríamos decir, que un bachillero de estos hombres que como que no se quieren casar, pero de repente encuentra una persona con la que quiere pues tener una vida juntos, y nos cuenta un poco cómo pues sucede esto, qué pasa con su vida, cuáles son algunas de sus reflexiones e ideas. Y posteriormente, ya más avanzada la historia, vamos a ver también que se van a presentar ciertas situaciones y cambios en su vida que lo van a hacer reflexionar mucho sobre esta y sobre en sí, pues lo que es vivir. Y no sé, se me hizo una historia muy bonita, muy interesante, y como les digo, el formato artístico es precioso. Los dibujos y las ilustraciones son muy, pero muy originales. Después leí otra, no sé si esta es novela gráfica o cómic, que se llama El escultor de Scott McCloud. Esta fue una historia que en realidad no me acabó de convencer. La ilustración me gustó mucho, la historia no es mala, pero siento que algo faltó. Y nos cuenta la historia de un joven que quiere ser escultor, que de hecho pues ya tiene tiempo como que siendo artista, y está un poco frustrado porque sus obras y su trabajo como que no logran tomar popularidad, y como que él también pues se le acabó un poco la creatividad y no trabaja como quisiera. Entonces, un día se le aparece una oportunidad para mejorar, y pues mejorar notablemente sus habilidades y su fama. Y pues no les cuento detalles, pero a partir de ahí como que su vida va a cambiar y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que finalmente sucede. No sé, siento que algo le faltó a esta historia y como que hubo algunos puntos así muy convenientes en la historia que no me acabaron de convencer. Entonces, pues eso, no la recomiendo tanto, la verdad. Después leí Bordados de Marjane Satrapi, que es una novela gráfica que definitivamente sí les recomiendo. Esta es una novela muy cortita en la cual Marjane Satrapi nos cuenta lo que sería como una reunión de sus tías, abuelas, amigas, en su casa o en casa de su abuela, no recuerdo bien. Y cada una de las mujeres empieza a contar algunas cosas de su vida. Hablan de, pues, en sí ser mujer, de las cuestiones de pareja, de sus amores, de sus desamores, del trabajo, de cuestiones de sexualidad y pues algunas historias así cotidianas de la vida. Y es más como echar el chisme
con Marjan y su familia. Y pues a pesar de eso, como que fue una historia que me gustó, como les digo, es muy cortita, pero fue impactante y habla de muchas temáticas interesantes. Así que si les gusta Marjan y echar el chisme de mujeres, definitivamente se las recomiendo. Después leí otra novela gráfica preciosa que se llama Ethel y Ernest de Raymond Briggs. Y esta es, pues podríamos decir que la historia de los padres del autor, en el cual él nos relata con imágenes y con algunos pequeños diálogos cómo es que sus padres se conocieron, cómo consiguieron su primera casa, posteriormente cómo fue la vida durante la Segunda Guerra Mundial y después de esta. Y todo esto se desarrolla en Londres. Entonces es una historia que me gustó muchísimo porque a pesar de que nos cuenta como el día a día de una pareja, sí es algo que logras como que sentir, logras encariñarte con los personajes, con su vida, con todo lo que va sucediendo a su alrededor. Y quiero resaltar dos puntos muy importantes y muy significativos de esta historia. En primera instancia, quiero decir que las ilustraciones y el estilo artístico del autor en realidad es precioso. Todas las imágenes son, pero muy bonitas, tienen un detalle de verdad muy bueno y aparte de esto la paleta de colores y los pasteles y en sí toda la ambientación está pero muy muy bien realizada, entonces mis respetos para el autor porque todo el libro está muy bien trabajado y por el otro lado también me gusta mucho la forma en la que solo con la vida de estos dos personajes y bueno, posteriormente el hijo, pero concentrándonos mucho en la vida precisamente de Ethel y Ernest, podemos ver qué es lo que pasaba en el mundo y en Inglaterra en esos tiempos, desde pues los inicios, como les digo, cuando se conocen, cómo es que llegan a comprar su primera casa, qué pasa durante la Segunda Guerra Mundial y cuáles son las consecuencias que esta tiene en los habitantes y posteriormente cómo se va dando el progreso económico, político, social, tecnológico, desde cosas como que de repente ya pueden comprar un refri, una radio, una lavadora u otros electrodomésticos que ahorita son de lo más común, pero que en esa época era algo súper novedoso y que también ayudaba a mostrar cómo es que se iba igualando un poco esto de las clases sociales. Entonces, de verdad fue algo que me gustó muchísimo y disfruté bastante la historia. Si les interesa eso, definitivamente se la recomiendo. Después leí otra novela gráfica que se llama They Call Us Enemy de George Takei, o algo así como nos llamaban el enemigo. Y esta es una historia que en realidad les recomiendo bastante porque nos cuenta cómo fue la vida de un niño que era, pues tenía ascendencia japonesa y durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos los mandan a campos de concentración en Estados Unidos, que bueno, oficialmente creo que no se llamaban así, pero vamos, que era lo mismo, ¿no? Una vez que empieza la guerra con Japón, todos los ciudadanos americanos, a pesar de que eran americanos, fueron obligados a dejar sus casas y a irse a estos campos de concentración en donde estaban completamente encerrados y no tenían libertades fuera de, pues, comer y vivir en un lugar, pues, bastante pequeño y hacinado. Y es una historia muy cruda, pero también creo que es una parte de la historia muy importante de recordar, porque nos cuenta qué pasó con la vida, tanto pues la gente ya más adulta de tercera edad, como los adultos y los niños que vivieron esto y que se vieron en esta situación en la cual su misma comunidad los rechazó y les hizo el feo simple y sencillamente por su ascendencia. Y es una historia que me parece precisamente muy importante por esto, porque nos cuentan cuál fue la experiencia de todas estas personas y cómo es que afectó sus vidas, no solo durante, sino hasta después, porque siempre los estuvieron llamando como que el enemigo, incluso cuando se demostró que pues, no tenía nada que ver, pues seguía habiendo muchas problemáticas y cuestiones legales que no les permitían desarrollarse profesionalmente, ir a ciertas escuelas, vivir en ciertos lugares. Entonces, de verdad es una historia muy entretenida y debo decir que también el arte está muy bien realizado. Entonces, si les interesa conocer un poquito más de esa historia y una vivencia personal, definitivamente creo que vale la pena. Después leí otra memoria novela gráfica que es The Story of My Tits o La historia de mis tetas de Jennifer Hayden. Este título, como creo que se pueden imaginar, es la historia de una mujer que de repente se da cuenta que tiene cáncer de mama y a partir de ahí empieza a reflexionar mucho en sí sobre su vida como mujer y sobre todo pues la importancia de el pecho, los senos, las tetas en su vida. Y es un libro que siento que no es para el agrado de todo mundo, es una historia que de repente es muy personal, de repente es un poquito más global, pero que definitivamente te deja pensando mucho en esto y no solo en el cáncer, sino en sí, como que toda la vida de las mujeres y sobre todo es una perspectiva y una visión que me parece interesante porque creo que muchos de nosotros pues no le prestamos mucha atención a esto, pero en el fondo sí es una parte del cuerpo femenino
que tiene mucha relevancia y creo que la autora hace pues toda una recapitulación y unas reflexiones que valen la pena. Como les digo, tanto el arte como la historia siento que tal vez no son del agrado de todo el mundo, pero creo que sí es una memoria que vale la pena tanto para mujeres que han padecido cáncer de mama, que tienen conocidas que han pasado por esto y pues en sí para cualquier persona que esté interesada un poquito en esta temática, creo que es una buena novela gráfica. Posteriormente leí El cuento de la isla desconocida de José Saramago. Este es un relato muy cortito en el cual una persona va y dice que va a ir a descubrir una isla desconocida, precisamente por eso el título. Y pues no les puedo dar muchos detalles, simplemente les puedo decir que es una historia muy breve en la cual vamos a ver a una persona que está convencida de que va a encontrar algo que no se ha descubierto. Y es una historia bonita, pero en realidad se me hizo demasiado corta. Siento que sí faltó que nos dieran un poquito más de carnita para poder hacer un análisis o una reflexión más contundente. Pero pues si tienen ahí como media hora, una hora y quieren leer una historia tierna y bonita, pues esta podría ser una opción. Después leí una novela gráfica que se llama Berlin de Jason Lutz. Esta fue una novela que me gustó, aunque no me encantó, pero sí está muy entretenida y nos cuenta la historia de Berlín por como 20, 30 años a partir de varios personajes. Entonces varios de estos personajes nos cuentan un poco qué fue lo que pasó y cómo estaba la situación en Berlín como en los 20, en los 30 y ya acercándose a la Segunda Guerra Mundial y durante ella y nos cuentan pues en sí cómo fue el cambio en cuestiones políticas, artísticas, sociales, qué había de demostraciones, cómo pues estaba la situación en ese lugar y es una historia interesante. Como les digo, no me acabó de convencer porque a veces siento que veíamos la perspectiva de uno o dos personajes mucho y otros no tanto y de repente el espacio entre una opinión o una vivencia y la otra era demasiado, entonces no había mucha continuidad entre los personajes, pero debo decir que el arte está muy bonito y también pues si les interesa saber más sobre la historia de Berlín y de Alemania en general, pues es una historia que podría gustarles. Después leí una novela gráfica que fue muy famosa hace tiempo y se llama Seconds de Brian Lee O'Malley. Y esta historia a mí la verdad es que no me gustó mucho. Nos cuenta la vida de una muchachita que tiene como 19, 20 años y tiene un restaurante, o bueno, trabaja para un restaurante y quiere hacer un restaurante. Y para esto, un día ella está ahí en ese lugar y se le aparece alguien que le dice que puede viajar en el tiempo, ¿no? Y puede irse para atrás, entonces en caso de que ella cometa algún error o pues diga, haga algo que no le gustó, puede retractarse y pues comerse ciertos hongos y a partir de eso regresar al pasado y seguir la vida como si ese momento malo o esa decisión incorrecta no hubiera pasado, pero obviamente tiene que lidiar con las consecuencias. Entonces, esa es básicamente la historia, no les quiero contar más detalles, pero creo que ya más o menos se pueden imaginar la trama. Esta historia se me hizo interesante la premisa porque creo que eso de qué puede pasar si pudiéramos borrar o corregir algunos de nuestros errores es algo muy interesante, pero no me gustó mucho cómo se desarrolló la historia y al final ya se me hizo muy repetitiva, entonces perdí un poco el interés y no la recomiendo mucho, la verdad. Después leí otra novela gráfica que me rompió el corazón y se llama Rosalie de Tom Hart. Esta es una historia de verdad tristísima porque es un libro que el autor le hace a su hija que falleció y brevemente les cuento que este autor tuvo una hija y él estaba completamente feliz con su hija, se fue a vivir a un lugar para precisamente tener más tiempo de poder estar con su hija, de poder jugar con ella, de estar con su familia y todo. Y lo que pasa es que un día literalmente dejan a la niña para dormir y el día siguiente la niña amanece muerta. Entonces, él y su pareja tienen que lidiar pues con todo este dolor, con todo este duelo de haber perdido a una hija tan inesperadamente, ¿no? Y es un libro que lo lees y te duele, o sea, sientes el dolor del autor cuando lo estás leyendo. A mí me impactó muchísimo porque yo casi casi derramaba lágrimas por Rosalie a pesar de que no la conocí. Y este libro es básicamente un homenaje a su hija en el cual yo creo que el autor estaba tratando de pues dejar una memoria de lo que ella fue para él y para su esposa y él nos cuenta como que todos esos momentos felices que pasó con su hija, nos cuenta algunos de sus gustos, nos cuenta en sí a qué le gustaba jugar, a qué le gustaba ir o qué animales le gustaba ver y demás y nos da muchos detalles de esta niña que desgraciadamente falleció y posteriormente nos cuenta pues cómo él y su esposa están tratando de lidiar con esta situación, están tratando de
pues no dejarse caer, pero al mismo tiempo pues están padeciendo una tristeza profundísima y es un libro que de verdad, o sea, se siente en todos lados, o sea, es un libro que lo lees y te duele el corazón. Y bueno, como ya les dije, es un libro tristísimo, no sé quién quiera leer algo así, pero creo que es un buen libro que le podría ayudar a personas que estén pasando por una situación similar, que estén lidiando con un duelo, sobre todo un duelo completamente inesperado. Y es una historia muy emotiva y muy, no sé, envolvente, tierna, bonita, triste, agridulce. Me dejó muchas emociones este libro. Nada más de acordarme como que me dan ganas de llorar. Pero es que se nota que ese hombre quería demasiado a su hija, la amaba con locura y pasión. Después leí un relato corto que se llama La nariz de Nikolai Gogol. Este libro no sé ni siquiera si sea un libro porque es una historia muy muy cortita en la cual nos hablan de un hombre que de repente se despierta y no tiene nariz, literalmente no tiene nariz. Y entonces en la historia va a tener que buscar la nariz y ver qué fue lo que pasó con esta, cómo es que desapareció y cuestiones así. Y al mismo tiempo hace como una reflexión de la importancia de la nariz. Y esa es básicamente la historia, no les quiero dar más detalles. Pero les quiero decir que no fue una historia que me gustara mucho. A pesar de que se me hizo interesante la premisa, no me gustó mucho la conclusión y al final la historia se me hizo muy X. No, no la recomendaría, la verdad. Después, siguiendo con las novelas gráficas, leí Nanjing de Tan Jong, que fue una recomendación que alguien me hizo. Y nos cuenta la historia de dos personajes que están tratando de salir de Nanjing mientras está bajo ataque. Y pues nos cuentan qué es lo que hacen para salir, si apoyan o no a personas que están pasando por situaciones similares, pero que al mismo tiempo podrían ser una carga y los podrían llevar a que pues los atrapen y los maten. Y es una historia así como que muy fuerte porque sí sientes como que la adrenalina de estos personajes que tienen que ingeniárselas para salir. Y pues es una historia así de guerra, ¿no? De las consecuencias y los efectos tan negativos que tiene la guerra y eso. No hay más que decir. Si les interesaría una historia en formato gráfico de la guerra, pues definitivamente esta es una opción. Después les quiero hablar de uno de los libros más hermosos que yo he leído en mi vida y es el de Emigrantes de Tan Shawn. De hecho, este libro ni siquiera puedo decir que lo leí porque son puras ilustraciones y tiene unas ilustraciones bellísimas, pero en serio hermosas, en las cuales vamos a seguir la historia de un hombre que deja su lugar de origen para buscar como un futuro mejor y nos cuenta qué es lo que pasa cuando llega a este lugar, cómo pues se incorpora a esta nueva vida, qué es lo que ve y le sorprende, cómo hace nuevas relaciones y finalmente qué es lo que pasa ya al final, si logra verse con su familia otra vez o no. Y es una historia de verdad bellísima, me encanta cómo nos pueden transmitir tanto con estas imágenes y las imágenes son preciosas, tienen un detalle muy pero muy bonito y aparte tienen un estilo muy fantástico y pues no sé, es un estilo muy único que me recordó en lugares a Leonora Carrington o a estos autores así como que nos hablan de los sueños y de cosas, no sé, fantásticas. Entonces, si les gusta eso, si les gusta el arte y las imágenes bonitas, definitivamente denle una oportunidad, vale totalmente la pena y lo leen muy rápido. Después leí otra novela gráfica que se llama Congo de Christian Perisin. Esta fue una historia que fue difícil de leer, la verdad, y nos cuenta qué fue lo que pasó en Congo una vez que llegaron los europeos y sobre todo los belgas. Y nos cuenta la historia de una persona que va como que primero para explorar, pero una vez que está allá se da cuenta que están haciendo y cometiendo muchísimas atrocidades. Y nos cuenta un poquito de qué es lo que ve, qué es lo que observa, cosas buenas y malas, también algunas de las problemáticas a las que se enfrentaban los europeos cuando iban para allá y obviamente pues se veían en otro ambiente, con otra flora, otra fauna y cómo es que lidiaban con eso. Y es un libro que nos habla pues tanto de la colonización como en sí este cambio cultural que se dio y es una historia interesante. No diría que me encantó, pero si les interesa un poco esto de cómo es que fue la colonización de África, sobre todo del lado belga al lado del Congo. Podría gustarles esta novela. Después leí Mi amigo Dahmer de Derv Bakedev. Esta es una, no sé cómo decirlo, es una especie de memoria, reflexión, documentación de la vida de este señor Dahmer. Y bueno, el autor nos cuenta que durante su secundaria preparatoria él estuvo en una escuela en la cual estuvo Dahmer. Dahmer, para los que no sepan, es un asesino serial, o bueno, fue un asesino serial
que pues cometió muchísimos asesinatos en Estados Unidos y de hecho se hizo muy conocido por esto, ¿no? Porque una vez que lo descubren se dan cuenta que pues había cometido bastantes asesinatos y lo veían como un monstruo. Y en este libro lo que el autor hace es hablarnos un poco de Dahmer en sus inicios, o vamos a decir que en su adolescencia, qué fue lo que probablemente lo pudo haber llevado a tomar ese camino y a cometer esos actos. Y trata un poco de humanizarlo, pero al mismo tiempo nos cuenta que tanto él como sus compañeros, como algunas personas cercanas, pues no hicieron mucho para ayudar a esta persona, que no les quiero contar muchos detalles, pero nos cuentan que desde muy joven como que en su familia había problemas, entonces eso le causaba algunos otros problemas y lo llevó a tomar, a fumar, a en sí no tener un control muy fuerte sobre sus gustos, sus deseos. Y también nos menciona que había momentos en donde sí se veía que él estaba padeciendo algunos problemas, tanto no se integraba muy bien con otras personas, de repente le hacían medio bullying, como que la gente se burlaba de él y no sabemos con certeza si él sabía que se estaban burlando de él o no. Entonces es un libro interesante porque, como les digo, te permite ahí como que interpretar un poco la vida de este hombre, que no necesariamente es 100% verídico lo que se cuenta en esta novela, pero básicamente pues es lo que se sabe de acuerdo a pues entrevistas que le hicieron, a documentación que se tenía, a también algunas conversaciones que tuvo con gente cercana a él. Y al final creo que lo que trata de hacer el libro es mostrarnos que algunas personas cercanas no se dieron cuenta de todo el conflicto interno y las problemáticas que esta persona estaba padeciendo en su hogar, internamente y en sí en su vida escolar y profesional. Entonces creo que trata de mostrar esta perspectiva y de decir, pues debemos de estar más atentos a lo que podamos ver y al comportamiento de personas cercanas, pero definitivamente al final eso no exime que esta persona cometió unos actos atroces. Y pues no sé qué decirles sobre la novela gráfica, se me hizo interesante. El estilo de dibujo no es totalmente mi favorito, pero debo decir que si les llama la atención algo de pues cuál pudo haber sido el pasado de un asesino serial, pues esta podría ser una opción que podría interesarles. Después leí una novela gráfica que me gustó mucho y de la cual aprendí bastante y se llama La mujer rebelde, la historia de Margaret Sanger de Peter Baggy. Como pueden ver por el título, este nos cuenta la historia de Margaret Sanger. Y Margaret Sanger, para los que no lo conozcan, es una mujer que tuvo muchísimo que ver con el hecho de que se hiciera la planificación familiar. Y esta mujer fue importantísima para que se diera información a todas las mujeres, para que se hicieran estas clínicas que apoyaran a las mujeres que querían controlar más su sexualidad o el hecho de tener hijos. Y también fue una mujer que tuvo mucho que ver para que se dieran las pastillas anticonceptivas y cuestiones así. Y yo me sentí muy mal porque la verdad es que yo no conocía de ella, pero gracias a este libro tuve la oportunidad de conocer mucho de su vida, desde de dónde nació esta idea de apoyar a mujeres para que no tuvieran hijos que no deseaban y para cuidarse a pesar de que pudieran tener relaciones sexuales, pues no necesariamente que éstas acabaran en tener hijos. Y fue una historia muy interesante porque nos cuentan cómo ella empieza a abogar por esto y poco a poco pues la gente le empieza a hacer el feo, la empiezan a censurar, a criticar y constantemente pues está pues sufriendo un poco por hacer esto, pero por el otro lado ella está segura que está haciendo lo correcto y que es algo que muchas mujeres necesitan, entonces sigue peleando y luego se enfrenta a la ley y se le viene la iglesia y se le viene mucha gente encima, entonces la historia es muy interesante, no sé hasta qué punto lo que se cuenta en este cómic en realidad sea la verdad, porque siento que en algunos momentos como que el autor se toma libertades y se burla un poco de algunas situaciones y no sé hasta qué punto sean cosas que sucedieron o hechos históricos que se puedan verificar, pero debo decirles que la historia se me hizo súper interesante y si les interesa conocer un poquito más de esta mujer, definitivamente denle la oportunidad. Yo la desconocía mucho de ella y debo decir que es súper interesante, creo que es una mujer que ha hecho muchísimo por las mujeres, entonces creo que definitivamente vale la pena conocerla. Después leí una novela gráfica que se llama Second Generation o La Segunda Generación, lo que no le conté a papá, de Mijael Kika. Este es un libro que nos cuenta un poquito de la vida de una persona que fue hijo de alguien que estuvo en los campos de concentración, de un judío que nos cuenta cuáles han sido las consecuencias de tener padres que vivieron en esta época. Y es un libro muy interesante porque no necesariamente se va en contra del padre ni nada, como lo vemos en el caso de Maus, por ejemplo, en donde sí siento que el autor tiene como mucho resentimiento hacia su padre, sino que en este libro vemos cuáles han sido las consecuencias en la vida, ¿no? De estas personas, cómo se sienten psicológicamente, qué es lo que sienten que pueden y no pueden decir,
en sí cómo lidian con esta situación, por un lado que tienen que entender a sus padres, por otro lado qué piensa la sociedad y demás. Y es una historia muy interesante, es un poquito fuerte, de repente se tratan ahí algunas temáticas que con cuidado, pero definitivamente me pareció una perspectiva muy buena. Entonces, si les interesan esas temáticas y cuál pudo haber sido el efecto de la Segunda Guerra y en sí del Holocausto en las generaciones futuras, creo que este es un libro que vale la pena. Luego leí otra novela gráfica que se llama La Tierra de los Hijos de Gippy. Y esta fue una novela así un poco rara, debo decir que el arte no es muy detallado, pero aún así es bueno. Y es una novela que nos cuenta un mundo, no sé si apocalíptico o algo así, en el cual ya hay muy poca gente y la poca gente que existe en este mundo pues tiene como que los recursos muy limitados, entonces se las tienen que ingeniar para vivir. Y vamos a ver el caso de un padre que vive con dos hijos y casi casi los tiene súper controlados en una especie de cabañita en medio del mar o un lago, entonces los hijos casi no pueden salir y su único salida es como que en un perímetro muy cercano en el cual él los puede controlar. Y vamos a ver que de repente algo le pasa al padre, entonces los hijos tienen que ver pues qué hay, ¿no? ¿Qué hay después de ese perímetro en el cual han vivido? Y no les cuento más detalles, simplemente les voy a decir que es una historia interesante. Debo decir que no me encantó por completo, pero si les interesa un poquito eso de qué pasaría en un mundo así medio apocalíptico con dibujos, pues esta podría ser una opción interesante. Después de que me enamoré de Tom King por The Vision, quise leer otra de sus obras y leí Mr. Milagro de Tom King. Y les cuento que esta historia me gustó, pero no me encantó tanto como The Vision. A pesar de que sí es buena, pues debo decir que la historia de Mr. Miracle es muy distinta porque es un hombre que pues simplemente como que tiene ciertos poderes y para esto pues lucha contra ciertas dificultades. Vamos a ver que él se encuentra también en un punto en donde tiene que lidiar con su pasado y con algunas cosas que sucedieron y demás. Y asimismo él se enamora de una persona. Y esta relación que tiene con su pareja, que es Vic Barda, de verdad a mí me encanta, me gusta muchísimo y las escenas en las que salen ambos me encantan. Pero debo decir que la historia me gustó normal. O sea, sí está buena, pero tampoco es espectacular. Si les interesan los superhéroes, si les interesa Mr. Miracle, pues esta es una historia que podrían leer. Pero si no, pues no sé exactamente si sea para todos los demás. Después leí la obra de teatro Prohibido suicidarse en primavera de Alejandro Casona. De este libro no les voy a hablar mucho porque ya les hice una reseña en las cuales hablo a más profundidad de esta, pero básicamente nos cuenta la historia de una especie de clínica en la cual la gente puede ir a cometer el suicidio y esto pues al inicio suena muy raro, pero con el tiempo vamos a ver que esta clínica pues tiene otros usos y con el paso del tiempo también vamos a conocer a algunos personajes que van ahí, a algunos personajes que trabajan en este lugar y pues también cuál es la finalidad de esto, ¿no? Es una historia que me gustó muchísimo porque tiene pues un humor que a mí particularmente me encantó, es un humor medio negro y sé que tal vez no pueda gustarle a todo el mundo, pero a mí particularmente se me hizo bastante bueno. Y otra cosa que me gustó mucho de este libro es que te permite reflexionar mucho sobre la vida, sobre esos momentos difíciles y cómo es que en algunas ocasiones algunos pequeños actos o algunas personas pueden modificar tan radicalmente nuestra vida, tanto para bien como para mal, pero sobre todo para bien. Luego leí una novela estilo chick lit que se llama Ciegas Citas de Carolina Aguirre. Esta novela, como les cuento, es estilo chick lit en la cual nuestra protagonista es una mujer que está buscando como que conseguirse una pareja porque pronto va a ser la boda de su hermana y ella quiere tener a alguien para pues ir a esta boda. Entonces empieza a buscar y nos cuenta pues cuáles son sus historias y sus experiencias en esto. Se da cuenta que en realidad las cosas no son lo que ella piensa y sí le cuesta trabajo conseguir a alguien. Y no les quiero contar más detalles, pero ya como creo que se pueden imaginar, eventualmente sí va a haber un par de hombres que le van a llamar la atención y vamos a ver si esto funciona o no. Y pues se me hizo una historia entretenida, debo decirles que no me encantó porque hay algunas cosas que no me acabaron de convencer, pero definitivamente es una historia entretenida. Si quieren leer algo ligerito, con toques de romance y de comedia, esta podría ser una buena opción. Después leí un libro de no ficción que se llama Conexiones Perdidas de Johan Hari. Esto es un libro que en realidad me gustó bastante y se lo recomiendo mucho si les interesa el tema de la depresión. Este libro nos cuenta la historia del autor con la depresión. Él nos cuenta que por mucho tiempo estuvo medicado y que a pesar de que él considera que la medicación en muchas ocasiones puede ser importante, también él cree que en muchas, y si no es que en las más ocasiones, esta medicación no es necesaria.
Y su premisa y el hilo conductor del libro es que en realidad hemos perdido la conexión con otros, con la comunidad, con la naturaleza, con nosotros mismos, con la espiritualidad, con nuestra profesión y otras cosas. Y justo esta pérdida es lo que nos lleva a la depresión. En cada uno de los capítulos del libro, el autor nos menciona por qué él cree que esta pérdida puede llevar a la depresión y también qué es lo que podemos hacer para remediar esto, cómo es que podemos lograr mejores conexiones con nuestras amistades, con nuestra familia, con la comunidad en la que vivimos, con nuestra profesión, con este sentido de que somos parte de la naturaleza. Y es un libro que en realidad les recomiendo bastante. No sé si sea lo más indicado porque, como les digo, de repente el autor siento que también habla mucho de su experiencia y no sabemos si esta vaya a ser replicable para todos, pero definitivamente nos aporta algunas perspectivas y reflexiones que creo que valen la pena considerarse y sobre todo nos menciona algunas alternativas o tratamientos en paralelo que podemos hacer a una medicación para superar la depresión o para lidiar con ella. De verdad me parece un muy buen libro y se los recomiendo bastante, tanto si padecen depresión, si conocen a alguien que la tenga o si simplemente quieren saber cuáles son algunas de las causas por las cuales la depresión ha subido y ha sido tan latente en los últimos años y décadas. Después leí un libro muy cortito que se llama Carta de una desconocida de Stefan Zweig. Este fue un libro que en realidad me gustó bastante. Debo decir que la historia me parece un poco exagerada, pero aún así es un libro que me gustó, la prosa es muy bonita y la historia en sí es muy entretenida y muy emotiva. Y nos cuenta la historia de un hombre que de repente recibe una carta de una mujer que él no recuerda o no conoce y esta mujer le confiesa su amor a lo largo de muchísimos años, ¿no? Entonces, no les quiero dar muchos detalles, simplemente les puedo decir que es una carta pues muy bonita y muy humana y cualquiera que haya estado enamorado yo creo que se va a sentir identificado con algunas de las cosas que se mencionan aquí. Como les digo, la historia siento que exagera un poco ese amor, pero no dudo que haya un par de personas que tal vez sientan como esta desconocida. Definitivamente, si tienen un poquito de tiempo, denle la oportunidad, es un libro que vale bastante la pena. Después leí otra novela muy cortita que se llama El baile de Irene Nerigovsky. Este fue un libro que en realidad no me gustó mucho. La historia va sobre una familia que de repente empieza a tener un poquito más de poder económico y deciden hacer un baile como que para pues atraer a la alta sociedad y a mucha gente así. Y ellos hacen las invitaciones, pero de repente el día del baile pues vamos a ver que no todo surge como ellos se imaginaban y a partir de ahí pues empiezan a reflexionar un poco de qué fue lo que pasó y cómo y por qué. Y fue una historia que se me hizo, la verdad, pues muy X. No sentí que tuviera así como muchas cosas para analizar o mucho contexto o mucha moraleja, pero no sé, a algunas personas les gusta, a mí personalmente se me hizo muy X. Después leí una novela gráfica que me gustó muchísimo y que les recomiendo, pero bastante. Se llama March de John Lewis Robert y esta es una memoria del autor. John Lewis fue un senador que de hecho falleció muy recientemente y que nos cuenta cómo fue el movimiento de, pues, en sí los derechos para los negros y cómo fue todo este movimiento, cómo fueron las marchas y sobre todo las primeras protestas. Este es un libro que me parece muy importante y de verdad muy bueno porque nos permite rescatar muchas de las historias que ahorita ya no se conocen tanto o que no han tenido mucha difusión porque precisamente fueron las iniciales, las primerizas, las que contaban con muy poquita gente y por ende pues no se recuerdan tanto como estas grandes manifestaciones y marchas que posteriormente tuvieron muchísimo impacto y que fueron televisadas y todo. Y algo que me gustó mucho de este libro es que nos cuentan cómo inició todo, cuáles fueron las personas involucradas, cuáles eran las metas iniciales y sobre todo es un libro que me parece muy bueno para cualquier persona que quiera hacer cambios sociales porque nos hablan de toda la estrategia y la planeación que hay detrás. Muchas veces vemos estas protestas y pensamos que, bueno, es una protesta que se organizó ahí medio rápido, pero en este libro nos cuentan todo el trabajo, la planeación, la coordinación que hay detrás. Y una cosa que me gustó muchísimo de este libro es que hablan de la no violencia. En particular nos hablan de todos los cursos, talleres y entrenamientos que se le daban a todos los participantes para que se mantuvieran muy firmes en el momento de hacer una protesta o una manifestación. Y nos hablan de ese entrenamiento psicológico y físico que llevaban a cabo para no reaccionar, incluso si la gente los trataba mal, incluso si los abuchaban, si les decían cosas, si les tiraban cosas.
Y es un libro que de verdad me ayudó muchísimo a entender un poquito más de qué fue lo que hubo detrás, de cómo en realidad sí hay muchísimo trabajo detrás de todos estos movimientos y también de en sí pues la esperanza que no se pierde, ¿no? Es un libro muy bonito porque nos habla de situaciones muy difíciles, de gente que genuinamente estaba exponiendo su vida para obtener estos cambios sociales y para lograrlos. Y es una historia de en sí cómo se llevó a cabo todo este movimiento desde inicios, finales de los 50 hasta ya finales de los 60 y de verdad vale muchísimo la pena. Si les interesa la historia de los derechos civiles, si ustedes tienen una asociación civil o algo que los motive a hacer un cambio social, creo que aquí vienen unas enseñanzas importantísimas. Creo que esto se podría tomar casi como un manual y aparte es una historia muy entretenida, muy emotiva, en momentos ardua y difícil, pero también en momentos con mucha alegría y mucha esperanza. Después leí un libro cortito que se llama Distancia de Rescate de Samantha Schweblin. Este libro debo decirles que a pesar de que es corto, es uno de los libros que yo creo que ha sido más complicado de leer, no porque tenga un lenguaje rimbombante o confuso, sino porque la misma historia como que empieza y no sabes muy bien hacia dónde va o por dónde, como hasta la mitad. Y es un libro que a pesar de eso a mí me enganchó por completo, o sea, yo no lo podía dejar de leer. Y es una historia que me gustó. No les puedo contar muchos detalles porque explicarles esta historia es muy complicado. Solo les puedo decir que hay como un niño que le está contando algo a un adulto y a partir de ahí empieza nuestra historia y poco a poco vamos a conocer qué está pasando. Pero les digo, ténganle paciencia. Es un libro un poco complicado, pero vale la pena. A mí me gustó mucho y creo que la interpretación de este libro es muy abierta, pero a mí me gustó la interpretación que yo le di y que yo deduje, pero me encantaría saber si alguien más lo ha leído, cuál fue su interpretación o qué dedujeron, porque fue un libro interesante. Si les interesan los libros así como originales que los dejen pensando, definitivamente denle una oportunidad a Distancia de Rescate. Lo leen en menos de 2 o 3 horas y vale bastante la pena. Después leí un libro que se llama Inteligencia Intuitiva de Malcolm Gladwell y este libro me gustó, pero la verdad se me hizo muy X. Yo ya había leído otro libro de este autor que se llama Los fuera de series o Outliers y es un libro que me gusta muchísimo y que les recomiendo bastante si les interesa toda esta cuestión de la psicología, de cómo podemos hacer las cosas mejor y cuestiones así. Pero este libro la verdad es que no me acabó de convencer. Básicamente nos cuenta que hay como una especie de inteligencia intuitiva que el mismo autor denomina blink, que es casi casi como pues pestañear, y es como en algunas ocasiones con el simple hecho de ver algo podemos intuir y sentir que algo está bien o está mal y cuáles son las ventajas y las desventajas de este sentido de intuición, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que aborda en el libro. Como les digo, primero trata de decir que existe este sentido de intuición y en su mayoría él dice que es algo positivo, bueno, ventajoso, que deberíamos de pues aprovechar incluso si no lo podemos explicar. Y básicamente ese es el libro, como les digo, él trata de pues rescatar esto y decir que es una de las pues cosas que deberíamos de utilizar de la mejor manera. Debo decir que el libro son una serie de aspectos y de casos en los cuales él habla de cómo esto se puede usar en distintos ámbitos, en distintas profesiones, en distintas situaciones, pero el libro se me hizo medio aburrido y repetitivo, a pesar de que los casos que menciona son muy interesantes y uno puede aprender mucho de estos libros, como que no sentí que el libro tuviera un aprendizaje muy grande, ¿no? O sea, al final es, sigue un poco tu intuición, nada más ten cuidado que de repente puedes estar mal, pero pues hasta ahí, ¿no? Después leí un libro que se llama Sin Noticias de GURB de Eduardo Mendoza. Este es un libro del cual ya les hablé en esa lista de 5 libros que les recomiendo con extraterrestres. Y este nos cuenta la historia de 2 extraterrestres que llegan a la Tierra, particularmente llegan a Barcelona en España. Y ellos pues como que un día se separan y Curb, que es uno de los extraterrestres, pues desaparece. Entonces el otro está buscándolo, ¿no? Porque no hay noticias, el otro no le manda ningún mensaje ni le dice que se va a ir. Y la historia va sobre este pues, extraterrestre que está buscando a GURB y se dedica varios días, semanas y no sé si hasta meses en buscar a GURB y en ese periodo pues está viviendo en Barcelona y nos cuenta cómo es su día a día, qué ve, qué aprecia de los humanos, qué le gusta y no le gusta. Y es una crítica social tanto a los humanos como al gobierno, como a las instituciones y demás. Es un libro chistosito y si les interesa algo así, pues vale la pena. Después leí un libro que se llama El asiento del conductor de Muriel Spark. Este libro es una especie de clásico, aunque no entiendo muy bien por qué. Digo, por un lado siento que es una historia que está bien construida, pero en realidad la historia no me gustó tanto.
y nos cuenta pues la vida de una mujer que de repente un día se va de vacaciones y a partir de ahí vemos que empieza a tomar una serie de acciones un poco extrañas, toma ciertas decisiones que no parecen muy normales, pero en este viaje como que ella se da ciertas libertades y posteriormente vamos a ver hacia dónde la llevan esas acciones y esas decisiones. No les quiero contar muchos detalles porque es una historia muy cortita y creo que lo mejor es que vayan descubriendo poco a poco esos detalles y finalmente lleguen a esa conclusión que pues sí es un poco sorpresiva, ¿no? Entonces, no sé qué comentarles sobre este libro, no me encantó, tampoco lo odié, siento que sí tiene un trasfondo muy interesante, pero siento que no es tan obvio, o sea, sí le tienes que escarbar para encontrar su significado, así que no sé si se los recomendaría, la verdad. No creo que sea una lectura indispensable, pero pues si les interesa algo así como que curioso, podría ser. Después leí una novela gráfica que se llama Sabrina de Nick Drosa. Esta es una novela gráfica que fue muy premiada y que no entiendo por qué. A mí se me hizo muy, pero muy mala, la verdad. Es una novela gráfica que nos cuenta la historia de un hombre que está lidiando con la muerte o la desaparición de su novia, que es Sabrina, sí, creo que es su novia. Y este hombre se va a vivir con un amigo que es militar y como que vemos la perspectiva del militar mezclada con la de este hombre, mezclada con la de algunos familiares de Sabrina o conocidos. Y es un libro como muy caótico. No entendí muy bien cuál era el fin. Debo decirles también que las ilustraciones me parecieron malas. Yo sé que podríamos decir que es el estilo del autor y lo que quieras, pero a mí personalmente no se me hicieron ilustraciones muy buenas. Y debo mencionar que la estructura en la que están ordenadas las viñetas también deja mucho que desear, porque en algunas ocasiones no sabías muy bien si tenías que leer como que así o para abajo o brincártelas así o así. Y siento que el texto no estaba muy bien hecho, como que no seguía muy bien esta fluidez y no sabías como que para dónde ver. Siento que no estaba bien planeado eso de para dónde leer y cómo seguirle. Entonces, este libro a mí me causó mucho conflicto. Aparte tiene demasiado texto, hay algunas viñetas que están cargadísimas de texto y texto que no necesariamente siento que le aporte mucho a la historia. Entonces sí, tuve muchos conflictos con este libro porque como les digo, la historia siento que no iba muy bien, los personajes estaban medios mal relatados, la ilustración y en sí la estructura de las viñetas dejaba mucho que desear. Y sí, pues al final, como les digo, es una historia así como que de suspenso, de ver qué fue lo que pasó y también cómo es que los personajes que convivieron con Sabrina se sienten al respecto, pero no me gustó. Esta obra sí, de verdad, no se la recomiendo, no entiendo cómo obtuvo ese premio, porque creo que fue el Man Booker, que es un premio muy reconocido, y no entiendo. Sé que hay una crítica social ahí, sé que la hay, pero no me gustó en lo absoluto, siento que está mal realizada, siento que la organización y la estructura está mal hecha y los personajes no me parecieron muy bien construidos. Después leí otra novela gráfica que se llama Pyongyang de Guy Delisle. Esta es una especie de memoria del autor cuando fue a Corea del Norte y nos cuenta un poco de cuál fue su experiencia estando ahí, cuáles fueron algunas cosas que él vio que no le parecieron, cosas raras, cosas que creía la gente que a él le parecían pues muy raras y cuestiones así. Y debo decirles que este libro en sí está interesante porque te permite ver un poco cómo es que se vive en Corea del Norte, cosa que muchos de nosotros no sabemos y que es un secreto medio mundial, ¿no? Entonces esta persona tiene la oportunidad de ir ahí y en ciertas ocasiones se le ofrece esa oportunidad de visitar algunos lugares y de conocer a algunas personas. Entonces nos cuenta un poco qué fue lo que él vio, lo que percibió, lo que siente. El problema que le veo es que el autor como que no me cayó muy bien y siento que metía demasiado su cuchara, entonces no te presentaba las cosas y ya, sino que inmediatamente las juzgaba o daba sus comentarios o algo así, que a algunos podría agradarles, pero a mí en ocasiones se me hizo molesto. Entonces no me gustó muchísimo esa inserción tan constante del autor y sobre todo los juicios, ¿no? Porque critica demasiado y entiendo que mucha de la vida ahí es muy criticable, pero no me gustó mucho la forma en la que hizo las críticas. Y por esto yo no lo recomendaría mucho, pero lo dejo a su discreción. Después leí un libro ilustrado que se llama Everyone's Alien When You Are an Alien Too de Yomi Sun. Este fue un libro muy extraño. Como les digo, es un libro ilustrado con unas ilustraciones muy simples y sencillas, pero bonitas. Y tiene como frases medio motivacionales, medio filosóficas, medio, no sé, como infantiles
Y este libro me recordó muchas cosas, como les digo, por un lado me recordó un poco al Principito o a historias como El árbol generoso de Silverstein, o también me recordó un poco como frases de motivación, frases de autosuperación, frases también un poco más filosóficas y cuestiones un poco más existenciales. Y es una mezcla de todo esto. Como les digo, es un libro ilustrado como que con un poquito de todo esto y es un collage. Y a pesar de eso, debo decirles que fue un libro que me gustó. Yo sí lo disfruté, pero siento que no es para todo el mundo. Y este libro fue publicado en inglés y hace muchos juegos de palabras con en sí el lenguaje. Entonces veo difícil que una traducción pueda funcionar, pero pues si alguien lo logra, excelente por ellos, ¿no? Y no les puedo decir mucho de esta historia, pero básicamente les puedo decir que es una especie de alien o monito que de repente empieza a interactuar con muchas otras personas, árboles, animales, y poco a poco va encontrándose a sí mismo y va pues buscando respuestas a algunas de las grandes preguntas de la vida mientras se ríe un poco y hay humor y hay pues algunas situaciones chistosas. Entonces si les interesa una historia así, pues podría gustarles, si no, pues no. Como les digo, es muy cortita y tiene muchas ilustraciones, entonces se lee muy rápido, pero sí siento que es para un tipo de público muy peculiar. Después leí un compendio de cuentos titulado Nuestro Mundo Muerto de Liliana Colanzi. Esta fue una lectura que hicimos para el colectivo de libros bifortipos y debo decirles que sí, los cuentos me gustaron, aunque para serles honesta no me acuerdo mucho de ellos, o sea, esos ya los leí hace tiempo y no recuerdo muchos de ellos. Hay un par que más o menos tengo en la memoria, pero no causaron demasiada impresión en mí, entonces no sé qué decirles. Fueron un par de lecturas que sí me parecieron interesantes y llamativas, pero no se quedaron mucho en mi memoria, entonces, no sé, si quieren leer cuentos latinos con una especie de formato y de narrativas un poco distintas, definitivamente creo que vale la pena, pero debo mencionar que tal vez esos cuentos no son para todo público. Y ya para terminar, leí un libro que se llama Eleanor Offenham está perfectamente, de Gail Honeyman, y este es un libro que ha tomado mucha popularidad, sobre todo en habla inglesa, y entiendo por qué, pero a mí este libro no me acabó de convencer. Siento que no empaticé completamente con la protagonista y a pesar de que me entretuvo y tuvo sus momentos buenos, no me encantó por completo. Nos cuenta la historia de Eleanor, que es una mujer de ya 28 o 29 años que básicamente tiene una vida que consiste en ir a trabajar y regresarse a su casa, y solo los fines de semana parece que se emborracha y eso es lo único que hace, ¿no? Entonces poco a poco vamos conociendo un poquito más de su rutina y de algunas cosas que ella piensa, quiere, desea, siente, y con el paso del tiempo va a conocer a un par de personas y va a estar en ciertas situaciones que la van a hacer salir un poquito de esta rutina tan monótona que tenía y de esta introversión y esta pues dificultad que tenía para interactuar con otras personas, y vamos a ver pues qué es lo que pasa con ella, ¿no? Poco a poco. Siento que este libro ha tenido mucho éxito porque la protagonista es muy introvertida y también con el tiempo nos vamos a dar cuenta que trae algunas otras cuestiones ahí un poquito más complicadas. Tiene un pasado que la ha hecho actuar como actúa pues en ese momento. Y pues es una historia que, como les digo, está interesante porque sí se ve el cambio gradual en la protagonista y siento que eso estuvo bien realizado, pero hay algo en ella que no me acabó de convencer. No sé si sea cosa personal. En fin, bueno, esa fue la última lectura que hice en mayo. Disculpen que este wrap-up duró probablemente más de una hora, porque sí, ya llevo como hora y media grabando. Y bueno, me encantaría que me cuenten si han leído alguno de los libros que leí, si compaginan con mis opiniones o no. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más soliloquios literarios y más reseñas sobre libros, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.